a otro enfoque del problema de la paralización y de las medidas económicas. El ingeniero Francisco García es el presidente de la Cámara de la Pequeña Industria. ¿Estoy en lo correcto? La Cámara de la Pequeña Industria también ha recibido y ha evaluado el peso de las medidas, en qué los benefician, en qué no, estas reformas laborales, más allá de que todos estamos claros que lo que sabemos es algo general, porque el proyecto todavía no llega a la Asamblea, no hemos leído las letras chiquitas, pero por lo menos, ingeniero García, ¿cuál es su primera impresión respecto de las medidas económicas? Bueno, primero dar las gracias a Teleradio por la invitación, a usted Jimmy, Luisa, y a todas las personas que nos están escuchando. Yo creo que la situación que estamos viviendo hoy en el país era una situación que no es de ahora, porque cualquier persona que se lanzaba para presidente ya sabía la situación que heredábamos. Y por un lado, si íbamos a buscar al FMI, ya sabíamos también qué era lo que el FMI nos iba a pedir. Desde esa coyuntura creo yo que al gobierno le ha faltado un poco de análisis previo y de estructuras que le permitan tener un poco menos de impacto social del que ha tenido en este momento. En Ecuador, el 98% de las empresas son microempresas, entre micro y pequeñas empresas. Y esas micro y pequeñas empresas, aunque se diga que no, son afectadas por esta medida que se ha tomado de manera un poco drástica, sin haber tenido un mayor análisis de qué se podía hacer. Por ejemplo. ¿En qué ha afectado a la pequeña industria, por ejemplo? A las pequeñas empresas, ¿no? Es fácil decirlo, Jimmy. Muchas de las organizaciones, mire usted, ahorita nosotros tenemos dentro de ese 98% de micro y pequeñas empresas que representan al país, el 60% de esas empresas son empresas de servicios. ¿Eso qué significa? Que cada vez el emprendedor ya no está buscando crear industria, sino que está buscando crear servicios. ¿Por qué no está buscando crear industria? Porque es súper complicado crear industria en este país. El costo de la electricidad, ahora el costo del diésel, súmele a eso el costo de la maquinaria, que ahora han sacado uno que otro anuncio con el tema de la importación, que van a bajar algunos temas, sí. Pero todavía la visión de apoyar a la investigación, a la industrialización, todavía estamos en pañales en este país. Entonces, desde esa mirada, yo le contesto y le digo, el microempresario o la persona que quiere emprender en este país una pequeña industria, es muy complejo ante la situación que ya vivíamos, que era una situación de recesión, a la situación actual, que es una situación de extrema coyuntura. Es una situación donde el empresario que no tiene otra opción, el pequeño empresario, el chiquitito, el micro, no tiene otra opción porque dice, ok, migremos a la electricidad. La electricidad, llevamos 2 años que nos están diciendo que nos robaron, que hicieron miles de millones en obras hidroeléctricas que no se ven, que íbamos a exportar electricidad y todavía no se ha dado. Pero de ahí también... Para estacionarnos un poquito, para aterrizar bien en el tema, el diésel y todas las consecuencias de las medidas, ¿qué peso tiene en el costo operativo de la pequeña industria, de un pequeño industrial? Un pequeño industrial tiene un pequeño camión. Ya. Ese pequeño camión va a subir prácticamente al doble y un poco más, porque el diésel está subiendo al doble y un poco más. Ya. Entonces, si usted analiza, no solo eso, sino que además los empleados que contrata, esos empleados que contrata posiblemente tienen un sueldo básico. El sueldo básico, la medida de hecho que todavía no se sabe, que eso es algo que, por ejemplo, a mí me parece algo ilógico, que sabiendo que se iba a subir este subsidio, ¿por qué no se han hecho los acercamientos necesarios con los transportistas y con las personas fleteras, etcétera, para poder tener una medida de hecho real? Es decir, ok, por un lado saco la mano diciendo, señores, se aumenta el subsidio, y por otro lado, señores, estas son las medidas con las que hemos llegado con los transportistas, y no vamos a paralizar el país, sino que vamos a... Exactamente. A mí me llama un poco la atención de lo que usted está diciendo, porque se supone que se estaba hablando de un gran acuerdo nacional, se hizo reuniones con varios sectores. Sin embargo, veo que con ustedes no conversaron.
con la pequeña industria. Hemos conversado, pero yo creería que no se ha llegado a una medida de hecho clara. O sea, usted ve, por ejemplo, el plan de transportista, que es tan importante. Diálogo nacional, ¿y dónde está el tema con los transportistas? El diálogo nacional, ¿y dónde está, por ejemplo, las facilidades que hoy tendremos para tal vez importar carros o vehículos que estén destinados a la mejora de la pequeña industria, a la mejora de la microindustria? Pero eso no está mal, por ejemplo. Eso no lo veo. Aparentemente no se ve mal, ¿no? Que si usted dice un dueño de un... Bueno, es que $32,000 no vale un camión. Exacto. Pero bueno, vamos a suponer y todo depende, ¿no? Gente que se gana la vida, bueno, que se la puede ganar con una camioneta fletera. Lo difícil va a ser controlar que efectivamente esa persona que compró la camioneta y aprovechó el cero aranceles o lo que sea, la va a usar para lo que la compró. Justamente. ¿Cómo se va a controlar eso? Yo creo que, a ver, las medidas compensatorias y las medidas situacionales debieron darse en este país, y si es verdad que todos tenemos que arrimar al hombro, y si es verdad que la industria tiene que optimizar sus recursos, y si es verdad que necesitamos mirar con mayor audacia, mayor disciplina, mayor inteligencia, mayor innovación las posibilidades de mejorar, pero es difícil controlar cuando no se tiene medidas claras de gestión. O sea, yo veo que hay unas medidas específicas que se han lanzado, pero no hay medidas claras de gestión. Es decir, se ha lanzado por un lado algo, pero por el otro lado no está claro el rumbo del país todavía, la seguridad jurídica. O sea, el inversionista nacional, que tiene poco, ya lo piensa para lanzarse a una industria. Le estoy diciendo que el 60% está haciendo servicios. Es decir, la industrialización del país está bajando. Está bajando. ¿Y quiénes hacen industria? Porque no esperamos, o sea, esperamos todos que llegue una gran inversión de $1.000 millones y que cree miles de empleos. Eso es lo que queremos todos. Pero también queremos que el pequeño ecuatoriano o el ecuatoriano que se le ocurra una idea que quiere emprender, también puede emprender su negocio. Pero esas condiciones no están dadas todavía. Esas condiciones deben darse. Permítame hacerle una pregunta. Usted ha dicho que las pequeñas industrias representan el 98%. Microempresas, de las microempresas y algunas pequeñas empresas. Eso no lo digo yo, está en la estadística del INEC. Correcto. Le pregunto precisamente eso. ¿Es una estadística o una fuerza laboral capaz de tener una voz en el Ecuador? No, eso es una estadística. Usted revise el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que sería ideal que esté actualizado al 2019, pero está con estadística al 2016. El 98% de las empresas de este país son micro y pequeñas empresas. Son una gran fuerza laboral. Y la mano de obra, los contratos están más en la micro y pequeña empresa. Correcto. Lo que estoy tratando de decirle es que teniendo usted una fuerza laboral de esa magnitud, no se dejan que la voz de ustedes sea escuchada. Yo no creo que la voz de nosotros no ha sido escuchada. Bueno, no ha sido escuchada porque acaban de subir los combustibles, afectándolos directamente. Sí, pero también así muchos sectores le podrían decir que no han sido escuchados, porque están hablando de que la medida no afecta a los más pobres, y usted me va a decir, dentro de su lógica y sentido común, que no afecta a los más pobres. Sí, no, por supuesto que afecta a los más pobres. Entonces, yo cuando digo medidas de compensación, por ejemplo, se me ocurre a mí en este momento, ¿por qué no ponerle, si ya van a aumentar el pasaje? Eso aumentar el pasaje eso va a pasar. Así como el microempresario posiblemente le va a poner el precio o el valor que le va a subir en cierta medida, se lo va a poner al producto final. Es decir, al consumidor. Por un lado, y por otro lado, ¿han considerado ustedes también, en virtud de cómo están las cosas, verse orillados también tal vez a paralizarse? No, paralizarse no cabe esa medida. O sea, nosotros necesitamos trabajar. Hay que trabajar, hay que sacar adelante el país, estamos de acuerdo. Nadie nos garantiza que esos $1.500 millones que vamos a recibir no se van a fugar en corrupción. Porque sería ideal que así como nos exigen, que así como nos piden que metamos el hombro al país,
sería ideal que nos digan a dónde van a ir esos 1.500 millones. Escuchamos salud, educación, seguridad, lo escuchamos, pero vemos la plantilla ya puesta o la partida presupuestaria ya puesta de a dónde va a ir y cómo se va a manejar ese dinero. ¿Y cómo se va a retribuir, a la gestión de la microempresa, que son las que generan la mano de obra del Pero país. usted, ¿cómo compensaría, por ejemplo, esa eliminación de subsidios que va a significar una elevación de pasajes y si se elevan los pasajes, elevado ya el diésel, van a subir los productos de primera necesidad porque es una cadena? ¿Qué propondrían, por ejemplo, ustedes para compensar y que no haya el impacto a las clases populares? Yo creo que va a ser difícil que esa medida de hecho se revea. Yo creo que va a ser bastante complicado que esa medida de hecho se revea. Yo creo que ya estamos... ¿Se refiere usted pues a la medidas eliminación económicas, eliminación de subsidios? O sea, el FMI es algo que presiona. Yo creo que por tan poco hemos hecho un sacrificio bastante grande. Digo por tan poco porque también el FMI no es que te está prestando 10.000 o 20.000 millones para solucionar el problema del país, sino que te está prestando poco y te está haciendo un apretón bastante fuerte. El problema está en que en este momento, ahora históricamente en el país, se aplica esta eliminación de subsidios, entran 1.500 millones de dólares y después de eso, ¿qué va a pasar? Después de eso, ¿qué va a pasar? Porque ya no hay más. La siguiente vez que el Ecuador caiga en una situación como esta, donde tengamos líderes o no líderes que hagan mal o hagan bien al país, ¿qué va a pasar? ¿De dónde vamos a sacar? Ya no hay subsidio que eliminar. Entonces, si en este momento el gobierno no ve directamente al desarrollo microempresarial, al desarrollo del pequeño productor, definitivamente mañana va a ser mucho más complicado poder sacar adelante al país. Bien, gracias, ingeniero Francisco García. Él es el presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, ¿verdad?, que se ha pronunciado en Un Café con JJ. Que tenga usted un excelente día. Muchas gracias. Y bueno, y así hemos venido poco a poco evaluando los puntos de vista de los diferentes sectores sobre las medidas. Tenemos